Bueno, ya hace muchos años que en diciembre empezamos a hablar del VIH, de la concientización, hablar de estas enfermedades crónicas para conocer un poco más y para que estén también en la comunicación pública, en el conocimiento y que no sea un tema tabú como fue durante muchísimo tiempo, sacar esos mitos, traer verdades a esta temática. Y hoy vamos a enfrentar también empezar a hablar del etarismo y el VIH, que tiene que ver con los contagios por ahí en adultos mayores de 50, para empezar a hacerlo visible también y poder hablar sobre esto. Está con nosotros José Luis Hipólito, es cardiólogo, médico cardiólogo y consultor de salud, presidente y fundador de GLEC. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo te va? Encantado, un gusto de estar con ustedes compartiendo estos temas tan importantes para ser difundidos. Por supuesto, hemos hablado de enfermedades crónicas, pero nos parece que en diciembre merece una reflexión principal hablar de VIH y empezar a entender también cómo lo trabajamos y cómo lo hablamos en sociedad. Y poníamos el foco en los adultos mayores. ¿Por qué es necesario hablar de VIH en adultos mayores? Bueno, enfocándonos en el tema de VIH en particular, si tomamos en cuenta la última publicación disponible que tenemos del Ministerio de Salud sobre VIH-Sida, que es del año pasado, hay 5.300 nuevos infectados en el último año. Lo que significa, y la edad media, la mediana de edad de ese grupo es de 34 años. La mediana edad significa que por debajo de 34 años está la mitad de esa población de 5.300 y por arriba de 34 años está la otra mitad de población infectada. Es decir, que hay de esos 5.300, 2.600, 2.700 pacientes que se han infectado con edades superiores a los 34 años. Y sin duda no tenemos el desglose de las edades, pero un 10-20% corresponden a pacientes mayores de 50 años. Digamos, ¿por qué se pone en el VIH el punto de corte en 50 años? Fundamentalmente porque el VIH implica una actividad inflamatoria crónica, porque el virus no se erradica, con lo cual, digamos, el organismo envejece un poco más rápidamente. Entonces, a diferencia del adulto mayor, que se considera para un individuo con otras patologías o sano, mayor de 60 años, en este caso hablamos de mayor de 50 años. Entonces hay un incremento en el último tiempo de la infección en pacientes mayores de 50 años. Esto se debe a, por un lado, a algunos fenómenos sociales. Digamos, hay un poco más de liberalidad en la conducta y en el intercambio social y en la conducta sexual, mayor cantidad de pronto de separaciones, bueno, toda una serie de fenómenos sociales que van llevando, y también, no debemos olvidarnos, todas las drogas que han surgido para tratar la disfunción eréctil en el varón, también de alguna manera brindan su efecto favorecedor. Doctor, Leo, una consulta, puede ser, porque mucho tiempo se habló de una enfermedad de jóvenes o como que estaba muy puntualizada en jóvenes. ¿Puede ser también que la concientización en el uso de preservativos o de cuidados sexuales haya tenido también que ver en el cuidado de los jóvenes y tal vez en la poca atención que pueden haber tenido adultos mayores? Definitivamente. Yo creo que acá tenemos un punto que es ciertas creencias que aquellos que tenemos más de 50 años venimos arrastrando de nuestra historia. Una de las más comunes es, bueno, cuando uno usa preservativo se reduce el grado de sensibilidad. Bueno, eso podría ser antes, con la tecnología que tenemos hoy en la fabricación de los preservativos, no es tal. Y por otro lado, a las mujeres lo que les preocupa es el embarazo, pero como a esa altura del partido la probabilidad de embarazo es muy baja, pero ocurre que en una relación sexual no solamente está el embarazo en juego, hay una serie de infecciones como el VIH, pero hay otras más. La hepatitis, el HPV, que tiene el virus del papiloma humano,
que tiene mucho que ver con el cáncer de cuello, que es un problema de salud pública muy importante en nuestro país, digamos, y también las otras enfermedades de transmisión sexual, digamos, la sífilis, la gonorrea, micoplasma, etcétera, otros gérmenes que tienen otras magnitudes de trascendencia, que hay que tratarlas obviamente, pero que tienen otra implicancia diferente a lo que tienen el VIH, el Sí. HPV o la hepatitis. Doctor, ¿y cómo? Entonces, Sí. sí, perdón, adelante. Consulto porque también la idea es, además de saber el aumento o el crecimiento de esta enfermedad en personas mayores de 50 años o hasta 50 años, sino saber cómo es la vida también, cómo es la vida de un enfermo de VIH o que lleva esta enfermedad crónica y cómo la sociedad también puede ayudar o ser más tolerante en estas circunstancias de una enfermedad crónica. Si hablamos de enfermedades crónicas en general, el concepto de enfermedad crónica como problema de salud no está internalizado en la sociedad hoy en día. Sí tenemos idea, digamos, si yo te pregunto qué es diabetes, vos me vas a poder decir que es un problema, digamos, relacionado con los hidratos de carbono. Pero cada vez que un enfermo crónico tiene una enfermedad, hay toda una serie de factores que giran alrededor de él. La interrelación con su enfermedad, con su tratamiento, con su médico tratante, con sus afectos más allegados, la interrelación que tiene con su cobertura médica, la accesibilidad al tratamiento, su vida laboral, su vida de ocio. O sea, hay toda una serie de factores que todo ese paquete, que nosotros desde GLEC lo llamamos el fenómeno de las enfermedades crónicas, no está metido en lo que sería el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Eso por un lado. Si nos vamos al caso del VIH en particular, hoy están mucho más integrados los pacientes infectados con VIH a la sociedad. Ocurre que también la enfermedad ha tomado otras características. Antes de mitad de los 90, que no existían los inhibidores de proteasa, que son unas drogas que cambiaron sustancialmente el régimen de la enfermedad, tener VIH era casi sinónimo de terminar con algún marcador de SIDA y muerte. Hoy no es así y la enfermedad se ha transformado, el VIH, en una enfermedad crónica. Sin embargo, como enfermedad crónica que es, también tiene algunos inconvenientes que hay que controlar en el camino. No solamente la carga viral y el nivel de los glóbulos blancos que se llaman CD4 y CD8, que son marcadores de la respuesta inmunológica que el organismo tiene frente al virus de la inmunodeficiencia. Entonces, por ejemplo, los pacientes con VIH tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, fundamentalmente porque tienen toda una redistribución de grasa en el organismo producto del tratamiento antirretroviral, y esto hace que le aumente ese riesgo, aumenta su riesgo cardiovascular. Muchos de ellos también fuman, con lo cual aumenta el riesgo de hipertensión arterial, de enfermedad cardiovascular, de accidente cerebrovascular. O sea que Por lo tiene que cual, convivir. Por lo cual, ¿Sí? digo, tienen que seguir control y también por parte de la sociedad entender, bueno, cómo acompañar absolutamente toda la vida de estas personas con enfermedad crónica. Doctor José Luis, seguramente podemos seguir hablando mucho más prolongadamente. Los tiempos de tele son bastante breves. Le agradecemos por estar aquí, por hablar de esto y por conversar con nosotros y llevarnos también información certera y médica de estos temas. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a una gran cantidad de audiencia y poder transmitirle estos conceptos que son muy importantes. Hasta la próxima. Bueno, nos quedamos aquí Gracias. pensando también y concientizándonos en este mes de diciembre acerca del VIH.